Con
¿Cómo están? Buenas noches a todas y todos. Damos inicio con nuestra clase del día de hoy, referente a lo que va a significar en sí la última parte de familias, específicamente sobre lo que va a significar dos aspectos. Jurisprudencia relevante sobre las familias, específicamente sobre la temática de familias, por un lado. Por otro lado, también hay que señalar lo siguiente, ¿no? Esta clase la vamos a dividir en dos partes. En la primera, vamos a hablar de la jurisprudencia relevante eh, emitido obviamente por el Tribunal Constitucional y por la influencia que se tiene con lo que hace ICAR en sí, la diversidad de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tomando en cuenta la naturaleza del propio concepto de familia, obviamente, integrando lo que va a significar fundamentalmente, integrando fundamentalmente al hecho de establecer, por ejemplo, lo que va a significar al hecho sobre la importancia en la aplicación jurisprudencial y la influencia, obviamente, que puede ser utilizado conforme a lo que va a significar en sí los hechos concretos o actos, o en su caso, en sí en controversias que puede obviamente ser utilizada este tipo de jurisprudencia. En ese sentido, por favor, les rogaría a los que están con la cámara, bueno, con lo que están en el micrófono prendido que lo puedan apagar, les rogaría. En ese sentido, pues vamos a ir verificando obviamente la importancia de jurisprudencia existente por una parte, y por otra parte ya en el proceso obviamente que se quiere en sí, el día de hoy, les voy a indicar fundamentalmente que puedan realizar un análisis de caso específicamente. Ustedes van a encontrar en el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy van a poder encontrar en lo que va a significar en sí su plataforma, ya una diversidad de materiales, una diversidad de materiales, una diversidad de materiales, una diversidad fundamentalmente de jurisprudencia, una diversidad de lo que va a significar, por ejemplo, precedentes sumamente importantes en materia judicial que seguramente les van a servir a ustedes para poder analizar fundamentalmente lo que así que en sí la presente clase, ¿no? O sea, y en ese caso, obviamente, el presente módulo. En ese sentido, ustedes van a poder revisar en lo que hace fundamentalmente su plataforma, van a poder verificar, por ejemplo, el día de hoy ya un foro activado. Si bien obviamente he realizado el primer foro la anterior semana, bueno, en esta semana, perdón, tenemos otro foro para el día de hoy que lo vamos a realizar en el proceso de la clase. Es decir, que conforme obviamente a lo que hace las actividades relacionadas a lo que es nuestra materia, el día de hoy van ustedes a poder realizar en clase lo que sí que era un análisis de caso, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a analizar lo que va a significar en sí una sentencia constitucional. Nos van a ingresar, por ejemplo, casi que a su plataforma, van a poder fijarse que sea su plataforma, y van a poder, por ejemplo, van a poder analizar esto, van a poder entrar a su plataforma y van a, por ejemplo, analizar el día de hoy un foro, que obviamente que tiene un puntaje correspondiente, y en el foro, por ejemplo, van a poder realizar este trabajo que en el transcurso de la clase de hoy día, en la segunda parte, digámoslo así. Y hace referencia este foro, hace referencia a un análisis de sentencia constitucional. Ustedes lo van a encontrar con el foro número 2, está activado ya este foro desde las 7 de la noche del día de hoy, y va a tener una duración hasta las 23:59 del día de hoy, o sea, hasta el final de la jornada del día de hoy, y donde tienen que analizar una sentencia constitucional que igual se encuentra fundamentalmente ya en la plataforma. Esa sentencia constitucional hace referencia, por ejemplo, un razonamiento sobre la familia y un razonamiento sobre una opinión consultiva, la 024/2017 del 24 de noviembre, que fundamentalmente analiza obviamente una nueva concepción, una nueva visión, lo que significa el concepto de familia. En ese sentido, les recomiendo por favor que vayan, que en el proceso del día de hoy vamos a tener esta actividad práctica, es decir, analizar fundamentalmente lo que significa este caso, y posteriormente vamos nosotros a poder
obviamente, que ustedes tengan que trabajar fundamentalmente las respuestas, que van a consistir en dos preguntas, esencialmente, que están conforme a lo que va a citar en análisis la presente sentencia. Por ejemplo, conforme a la sentencia constitucional plurinacional 0577, que era 2022, guión S2, las siguientes preguntas son las siguientes. Conforme a conforme a la fundamentación y motivación, perdón, realizada por Tribunal Constitucional, ese razonamiento, ¿cuál es el razonamiento que aplica a la opinión consultiva? ¿Cuál es el razonamiento que aplica a la opinión consultiva 24 que era 2017, del 24 de noviembre de 2017, con relación a la problemática analizada y el derecho de las familias? Y el segundo, ¿cuál usted considera que esta sentencia constitucional verdaderamente resguarda el derecho y las garantías constitucionales y garantías por los derechos y garantías de los accionantes? ¿Es posible con un medio jurisprudencial ampliar el concepto de familia? En ese sentido, pues ya se tiene acá estas dos preguntas sumamente importantes. Bueno, básicamente tres preguntas, pero la segunda es unificada con otra más, donde se hace un análisis sobre lo que es la propia jurisprudencia, específicamente de la sentencia constitucional 0577 quebrado 2022-S2. En ese sentido, pues lo que van a realizar fundamentalmente es hacer un análisis, ¿no? Un análisis jurisprudencial respecto a esto, a esta, a esta sentencia constitucional, a efectos obviamente de que se pueda también hacer la ponderación correspondiente a lo que así en sí la el foro, básicamente, ¿no? Vamos a tomar en cuenta lo que así quiere decir el puntaje correspondiente al foro, conforme al análisis de la sentencia consular 577 quebrado 2022. Y esto va a ser la segunda parte de la clase del día de hoy, ¿no? O sea, va a ser una parte, obviamente, con una clase convencional, haciendo referencia a la jurisprudencia más importante que se tiene conforme o las más rescatables que se ha podido obtener en el análisis de la página del Tribunal Constitucional. Y por otra parte, analizaremos fundamentalmente lo que se estará conforme una práctica, es decir, una práctica en clase se va a tomar en cuenta eh, como el foro número 2 específicamente, donde obviamente se tiene un puntaje específico que es 5 puntos, para que se puedan realizar en la clase del día de hoy. O sea, obviamente eso también disminuye tener que trabajar o cargarse de tareas, más al contrario, pues lo van a poder realizar en la clase del día de hoy como una segunda parte a lo que es ICAR, como una segunda parte de la clase específicamente del día de hoy, ¿no? Por una parte tenemos esos dos aspectos. En primera instancia tendremos nosotros lo que va a significar en sí una clase convencional, explicando obviamente cierto tipo de relevancia jurisprudencial o jurisprudencia relevante, mejor dicho, jurisprudencia relevante sobre el derecho de las familias, y por otra parte, pues tendremos este tiempo, digámoslo así, de como en la segunda parte, más o menos de 45 minutos, una hora, donde ustedes van a realizar lo que es un análisis jurisprudencial, es decir, que pueden analizar fundamentalmente lo que es esta sentencia constitucional y responder las dos preguntas establecidas en el foro correspondiente. De igual manera, ya se tiene la tarea número uno, es decir, que si bien el viernes tenemos que plantear lo que significa en sí la tarea, darle un plazo fundamentalmente. Sin embargo, por unas cuestiones de sistema, lo hemos tenido que retrasar un poco, pero ya está en la plataforma. Es una tarea referente a lo que hace un análisis de lectura con tres preguntas específicamente sobre el derecho de las familias conforme a los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Tres preguntas que equivalen normalmente a un puntaje de 5 puntos cada pregunta y hace un total de 15 puntos que vamos a jugar en lo que va a significar en sí esta tarea, por una parte, y por otra parte, obviamente, tenemos este tiempo de 45 a una hora para poder realizar este foro número 2. Esto implica fundamentalmente que puedan ustedes realizar un análisis correspondiente de la lectura de la sentencia constitucional 577, que era 2022, guión C2, y bueno, responder las preguntas establecidas conforme a lo que está nuestro foro número 2, ¿no? En ese sentido, son las actividades que tenemos ya planificadas en esta jornada y obviamente para la siguiente semana. Es decir, en primera instancia, el foro, esta clase se divide en dos. Hablamos específicamente de la jurisprudencia relevante sobre derechos de las familias, que ha sido obviamente, eh, que ha tenido como una investigación a partir obviamente de la página del Tribunal Constitucional, por una parte, y por otra parte tenemos obviamente de 15 a 45, bueno, perdón, de 45 a una hora para poder realizar el foro número 2 que está conforme a esta lectura, ¿no?
En lo que va a significar fundamentalmente ya la tarea, pues como yo señalo, esa tarea que hemos planteado sobre una lectura sobre lo que es ICAR en sí, fundamentalmente la familia conforma los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, específicamente sobre la Convención Americana, pues está para el siguiente jueves, o sea, hasta el jueves se hace la tarea que se encuentra en la plataforma, tarea número uno, hasta el jueves, eh, hasta el día jueves 14 de noviembre, 23:59 en plataforma, la primera tarea, y el foro número 2 lo realizamos el día de hoy, obviamente, como una actividad práctica de análisis de caso. Es decir, ya tenemos aquí dos actividades que tenemos que realizar. La primera, obviamente, específicamente por la premura, es el foro, que lo vamos a realizar hasta las 23:59, posteriormente, obviamente, que tomen el tiempo de la clase, para que obviamente puedan realizar esto. Igual se ha ampliado hasta las casi 12 de la noche, pero obviamente vamos a dar un espacio en la clase para que puedan realizar este trabajo, que consta también de tener una lectura comprensiva de la sentencia constitucional 577 que va 2022-S2. Y bueno, empezamos con lo que sí que es la clase convencional, ¿no? En este caso vamos a hablar fundamentalmente sobre qué significa el derecho de las familias específicamente, pero ya en la parte jurisprudencial con casos, ¿no? Me parece importante destacar esto, tomando en cuenta la propia naturaleza que va a tener fundamentalmente y lo que hemos analizado el concepto de familia, como va a tener una evolución sumamente importante a partir obviamente de los contextos históricos, y en ese sentido también hablar sobre la propia jurisprudencia que emana a través de casos en específico o jurisprudencia relevante, donde podemos nosotros identificar obviamente una serie de características esenciales al momento de hablar de la propia jurisprudencia. En tal sentido, pues vamos ahí analizando los extremos, ¿no? Veamos en primera instancia la sentencia constitucional 256 quebrado 2016, perdón, 216 quebrado 2015-S2, que fundamentalmente nos señala los siguientes extremos, ¿no? Habla fundamentalmente sobre clasificar el derecho al nombre, que desprende fundamentalmente también del concepto de familia o derecho de las familias, fundamentalmente ¿por qué? Debido a que cuando una persona se acercó a los fines del Ceres y Cochabamba, a objeto de renovar su cédula de identidad, dicha institución pretendió eliminar su apellido de condición de viuda, bajo el fundamento de la inexistencia de certificado de matrimonio sin tomar en cuenta que la unión libre o de hecho de mantuvo con Jorge Parra Montero fue reconocida por la autoridad judicial competente. Y no obstante que solicitó la citada entidad reconocimiento del matrimonio de hecho, declarado judicialmente fue respondido de manera negativa. Posteriormente, obviamente, posteriormente a esto, pues conforme obviamente a la naturaleza de la propia administración pública, pues se propone obviamente lo que sí que en sí los dos recursos reconocidos por la ley 2341, la ley de procedimiento administrativo, conforme a presentar su recurso revocatorio y recurso jerárquico. Posteriormente a esto, pues la demandada pues, dispuso establecer fundamentalmente ya la activación de la justicia constitucional, tomando en cuenta que se había agotado el principio de subsidiariedad establecido en la norma específica y en la norma legal, donde determina todo esto, ¿no? Ahora los demandantes que dispusieron que no les respondan llevar al Estado civil la viuda en su sede de identidad, ¿no? En ese sentido ya el razonamiento lógico y fundamental que te va a establecer, pues se le reconoce obviamente lo que sí quiere en sí, posteriormente haber presentado obviamente la acción constitucional, específicamente la acción de amparo constitucional, se le reconoce claramente esta calidad del apellido de viuda. Por tanto, que se había negado conformemente al propio trabajo que debe realizar el CERESI como una entidad administrativa. En ese sentido, resulta necesario tener presente que la unión conyugal libre o de hecho, porque obviamente la naturaleza de esto, es reconocida tradicionalmente por la sociedad boliviana como convivencia, considerándose una existencia, una realidad latente e innegable, razón por la cual fue recogida por el legislador constituyente para que pueda plasmarse de manera formal en el texto constitucional que, como se sabe, refleja el contexto social, económico, político de un país. Básicamente es el ratio decidente que se emite de esa sentencia constitucional. Cabe resaltar, obviamente, que estamos hablando de la naturaleza de una sentencia constitucional, que corresponde a la existencia de tres partes, obiter dicto, ratio decidente y decisum. Al momento de aplicar claramente la jurisprudencia, pues se utiliza la ratio decidente, que debe tener una relación coherente entre lo que hace lo, lo, eh, lo tutelado básicamente por la sentencia en razonamiento conforme a lo que sí que es la propia sentencia constitucional. En este caso, la ratio decidendi determina fundamentalmente que, si bien obviamente
podría tomarse en cuenta la existencia de dos tipos o dos tipologías de matrimonio conforme al reconocimiento normativo legal, pues obviamente estamos hablando de lo que es un matrimonio de hecho por la existencia de una convivencia, consideramos una existencia de una realidad latente e innegable, por la razón que el argumento del Ceresi pues era haber negado esto por la inexistencia de un certificado de matrimonio conforme obviamente al trabajo que realiza el Ceresi, que como ustedes saben, es el registro de actos jurídicos, ¿no? Conforme el nacimiento, el matrimonio y obviamente lo que es y la muerte, pues actos jurídicos necesarios, obviamente. En ese sentido, pues solamente, pues al no contar con esto, pues había pensado, ante el razonamiento de Ceresi, era negarle este derecho, ¿no? Sin embargo, a partir de la acción de amparo, pues se consideró que esto era es un hecho lesivo, obviamente, a lo que significa un derecho fundamental que se desprende claramente de la familia tomando en cuenta la identidad o el nombre. En este caso, pues ya el CEDESI tuvo que modificar obviamente la resolución por la exigencia de una resolución constitucional que, elevado obviamente a revisión ante el Tribunal Constitucional, se convierte en una sentencia constitucional que tiene este carácter de vinculante y obligatorio, conforme lo establece el artículo 203 del texto constitucional y el artículo 15 del Código Procesal Constitucional. Notes obviamente la importancia que ya se tiene un precedente constitucional sumamente importante a partir de lo que significa este tipo de extremos. Estamos hablando en primera instancia de derechos de las familias, pero que se desprende conforme obviamente a la existencia de derechos y el desprendimiento de los mismos, pues podemos no tomar en cuenta el derecho al nombre de identidad también correspondiente a este mismo, a esta base fundamental que es el derecho de las familias específicamente, y que hemos tomado en cuenta a través de de diversos tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, ya sea obviamente el pacto, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de Derechos del Niño, específicamente en este contexto, hablando fundamentalmente del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, y conforme a lo que se señala obviamente la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención San José de Costa Rica, lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, perdón, implica fundamentalmente esta naturaleza de la que la familia obviamente es el núcleo esencial de una sociedad, el pilar fundamental de una sociedad y por tanto el Estado tiene la obligación de resguardar todos los derechos y garantías correspondientes obviamente a la propia naturaleza de la familia. Y en eso obviamente en ese reconocimiento de la familia, y en este caso particularmente Bolivia, derechos de las familias, hablamos que existe obviamente una diversidad de derechos que se componen también conforme a las familias, por la propia naturaleza de este principio, mejor dicho, de esta característica esencial que tienen los derechos humanos que se llama interdependencia. Y eso también implica que pues todo esto embargue la existencia fundamentalmente del reconocimiento de derechos a partir de las familias, a partir de la familia, ¿no? Pasemos a otro caso específicamente, la sentencia constitucional 746 que habló 2022-S3, pues obviamente serían lo siguiente, lo mismo, ¿no? El accionante denuncia la vulneración de los derechos de formar una familia, a la igualdad, a la no discriminación, al debido proceso, sus elementos de motivación y fundamentación, y congruencia, puesto que el fallecimiento de un compañero de vida inició demanda de comprobación judicial, de unión libre. Estamos hablando obviamente de una unión libre que corresponde a la existencia de una relación afectiva entre personas del mismo sexo. En este caso, a pesar de que su pareja ya no se encontraba con vida, solicitó que le reconozca legalmente como el compañero de vida del difunto. Sin embargo, solicitó la aplicación del control de convencionalidad. Oh, y obviamente aquí ya estamos hablando de una fundamentación de un concepto abierto de familia, no un concepto, eh, estamos hablando ya de no un concepto tradicional, ¿no? Sino un concepto mucho más ampliado, como lo habíamos analizado, por ejemplo, en los casos anteriores, si no me equivoco, en lo que va a significar fundamentalmente Atalia Rifo versus Chile, por ejemplo, que es una sentencia que habíamos analizado al inicio del presente módulo, pues en este caso particularmente, hablando sobre esta amplitud de familia, pues hablamos fundamentalmente como la restricción a formar una familia. O sea, el contexto está específicamente de la relación existente, una relación afectiva entre personas del mismo sexo, pero que corresponde fundamentalmente también a la aplicación de un control de convencionalidad, ¿no? Porque obviamente ya está planteando ya la existencia del bloque de constitucionalidad y la aplicación del mismo control de convencionalidad y de tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. La demanda fue rechazada mediante resolución 458 de 2022, del 3 de agosto, por ello interpuso recursos de reposición con alternativa de reposición.
que fue resuelta mediante resolución 371 que va 2020 del 3 de diciembre, confirmando la resolución de primera instancia, omitió nuevamente su deber de aplicar el control de convencional y los principios de no discriminación, de favorabilidad y de progresividad con el estándar más alto de protección de derechos humanos. Y eso es interesante, ¿no? Porque ya seguramente habrán escuchado este concepto del estándar más alto, ¿no? Específicamente, el estándar más alto implica fundamentalmente que a la existencia, por ejemplo, de cierto tipo de contradicciones que pueden existir en la propia jurisprudencia constitucional, en este caso nacional, pues se tendrá que aplicar, por ejemplo, estándares que son mucho más beneficiosos conforme también al propio reconocimiento de los mismos. En este caso, por ejemplo, si aplicamos la teoría del estándar más alto, pues estamos señalando que existen, si bien el Estado boliviano, conforme a lo que sí que es la propia jurisprudencia o normativa legal existente dentro del Estado, no puede tener un cierto grado de favorabilidad o un cierto resguardo a los derechos fundamentales por los cuales se puede pedir diferentes tipos de exigencias. Se puede solicitar, por ejemplo, la aplicación estándar más alto, es decir, que si existen mejores derechos, como lo dice la propia Constitución Política del Estado, en el artículo 256, si existiera, por ejemplo, mejores derechos que no están reconocidos por el Estado, pero que están reconocidos, en este caso, por norma internacional, pues se deben aplicar estos sin ningún tipo de óbice por la norma nacional o por la propia jurisprudencia nacional, digamos, en este caso. Por ejemplo, es interesante, ¿no? Porque últimamente existe mucho debate y una corriente muy afín a lo que sí que es esta concepción del estándar más alto, es decir, se debe aplicar el que sea más favorable en este caso. En resumen, es la aplicación de lo más favorable al derecho que se está solicitando, obviamente, su resguardo o tutela. En este caso, pues la presente acción de amparo constitucional, pues aplica obviamente algo que no es tan novedoso, en realidad, pero que sí ha provocado mucho debate en los últimos años, ¿no? Yo calculo que a partir de la Constitución Política del Estado del año 2009, nuestra Constitución, la boliviana, han empezado obviamente a emerger diferentes debates que ya se tenían en Latinoamérica hace muchos años atrás, por ejemplo, ¿no? Cabe resaltar obviamente que la Constitución colombiana del 91 y la Constitución argentina del 93, pues ya te contaban con cierto tipo de resguardo en lo que sí quiere decir los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y había obviamente una visión muy muy convencional, ¿no? O sea, muy el hecho de, obviamente de resguardar, del cumplimiento, mejor dicho, de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Algo sumamente interesante. De igual manera hay que resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos crea el concepto de control de convencionalidad, ¿no? Lo hace por primera vez el año 2003 con un voto disidente, como les había comentado, con un voto disidente de juez Sergio García Ramírez, parte obviamente de la ex magistrado, ex juez, mejor dicho, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde determina por primera vez el concepto, o trata de acuñar por primera vez el concepto de convencionalidad, señalando que los jueces nacionales hacen control de constitucionalidad y los jueces internacionales hacen control de convencionalidad, ¿no? Si bien obviamente el acercamiento no ha sido tan fundamentado conforme a lo que hace ICAR, en lo que es ICAR en sí, por primera vez el concepto de control de comercialidad va a ser utilizado posteriormente ya a través de lo que es ICAR en sí, la sentencia de la Corte Americana de Derechos Humanos 2006, Velázquez Rodríguez versus Honduras, ¿no? En este caso, pues ya en el Velázquez Rodríguez sí hablan de un control de comercialidad, de un cumplimiento que tienen que tener los estados conforme a los estándares internacionales y conforme también a los instrumentos internacionales. En este caso, obviamente, es una compatibilización, una compatibilidad y una coherencia existente entre los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y lo que hace en sí la norma nacional. Por tanto, señalando obviamente que los jueces realizan control de convencionalidad y así también, pues ya fue un poco más profundo, señalando fundamentalmente que hasta los servidores públicos dependientes de entidades públicas también deben aplicar control de convencionalidad, ¿no? O sea, eso es un debate sumamente interesante y aquí, por ejemplo, pues han exigido esto, conforme también haber citado esas sentencias de la Corte, que habían pedido también a que los funcionarios del CDS realicen control de convencionalidad. O sea, ¿qué debían hacer? Que debían haber otorgado, obviamente, la certificación de unión libre de la relación existente en lo que chica las, la pareja del mismo sexo que tiene obviamente una relación afectiva. O sea, desde ahí obviamente ya se pone interesante porque ya planteaba, o sea, objetivamente que den cumplimiento a esas sentencias la Corte Americana de Derechos Humanos, tomando en cuenta que los mismos, obviamente, que los mismos son parte del bloque de constitucionalidad, como se había señalado ya en la sentencia constitucional 110 quebrado 2010. Y obviamente también
hace un interesante análisis, ¿no? O sea, algo que tal vez yo pienso que está en tela de juicio esto, ¿no? Y eso también es importante porque ustedes van a analizar, mejor dicho, esto conforme a lo que así que decir la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la 0577, creada 2022, ¿no? Eso obviamente lo van a ver en un momento. Sin embargo, me parece traer la colación este criterio importante porque estamos hablando de familias, derechos de familias, estamos hablando también de una nueva concepción de esto, pero que nace a partir obviamente de un análisis de órganos internacionales, ¿no? Que dependen fundamentalmente, o que nace, mejor dicho, a partir de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, ¿qué nos señala fundamentalmente esta sentencia 746 en lo que es la fundamentación y motivación de la misma? Dice, la aplicación de tratados internacionales que declaren derechos más favorables que aquellos contenidos en la Constitución Política del Estado, 256 del texto constitucional, es decir, interpretar las normas nacionales a la luz de las normas y tratados internacionales, donde tutelan ampliamente el derecho que tiene de reconocerse la unión libre entre dos personas del mismo sexo, que es la reclamación por el cual nace obviamente la presente acción constitucional. Citando el efecto, la jurisprudencia obviamente que se ha emitido conforme a lo que se queda fundamentalmente lo siguiente. Almorecín Arellano versus Chile, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Almorecín Arellano versus Chile, es el que ya inaugura fundamentalmente ya el criterio de control de comercialidad. O sea, si bien tenemos como hitos al control de convencional, ¿qué cosa? Tenemos obviamente el voto disidente de Sergio García Ramírez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo referencia por primera vez al concepto de control de convencionalidad. Posteriormente, Almocín Arellano versus Chile, pues habla obviamente fundamentalmente de que debe haber una consonancia existente en lo que va a significar que los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las normas nacionales. Es decir, debe haber consonancia, coherencia, y obviamente también una armonía entre esos dos tipos normativos, objetos obviamente de qué, a objeto de resguardar los derechos humanos, por una parte. Y en el caso de Velázquez, como he dicho, Velázquez versus Honduras, pues obviamente estamos hablando ya de la existencia de la amplitud del control de convencionalidad, pero ya la aplicación de las y los servidores públicos, es decir, que también las y los servidores públicos pues deben realizar control de convencionalidad, es decir, que las resoluciones que emitan conformemente a la propia naturaleza de sus funciones como servidores públicos, no debe estar en contra, obviamente, de lo que es la armonía existente entre las normas internacionales y la norma nacional. Pues en este caso, obviamente, también citan el caso Tala Rifo versus Niñas, obviamente, cuando hemos hablado ya de que no se podía discriminar, obviamente, el ejercicio del derecho de las familias por el hecho de la orientación sexual. Eso ya lo había definido el propio Tribunal Constitucional, específico, pero en la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme a este caso, Atala Rifo versus Niñas, que obviamente le conceden específicamente la tutela, en este caso, pues a la señora Atala Rifo, obviamente por esta cuestión de lo que sí que en sí, la vulneración que va a cometer las autoridades jurisdiccionales en Chile, a quitarle la guarda y la tutela de sus hijas, ¿no? Por el argumento de la orientación sexual. Y es decir, obviamente, que también solicitó, obviamente, la propia solicitó igualmente, de igual manera, el accionante, por ejemplo, que se aplique otro tipo de resguardos, otro tipo de sentencias emitidas por la Corte Americana de Derechos Humanos, el caso Gelman versus Uruguay, que refiere obviamente sobre la aplicación del control de convencionalidad. No es aplicado por los jueces constitucionales y ordinarios, debido a que el control de constitucionalidad no consiste simplemente en dejar de aplicar la norma nacional, por ser contrario al parámetro convencional, sino que implica realizar una interpretación de norma nacional conforme al bloque de constitucionalidad. Y es decir, que le pedía fundamentalmente que señores, obviamente, de las salas constitucionales, señores de las salas constitucionales, señoras y señores de las salas constitucionales, pues apliquen obviamente una interpretación favorable, conforme también a la existencia del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque obviamente se restringe el concepto de familia por el hecho, obviamente, de la orientación sexual y el género, y por tanto, pues implica fundamentalmente que aplique razón de interpretación extensiva, ¿no? Conforme termina el bloque de constitucionalidad. Es decir, es la labor que deben considerarse los protocolos y la jurisprudencia convencional, y ella incluso como estándar mínimo para desechar aquellas interpretaciones contrarias o compatibles con el parámetro convencional. Con el pedido, fundamentalmente, el pedido de las accionantes es que deban interpretar la norma conforme al control de convencionalidad. Y esto implica fundamentalmente el ejercicio de los diferentes estándares existentes, obviamente, a partir de este propio control de convencionalidad. Sumamente importante, pues probablemente por el hecho de que ya aplican sí el criterio interpretativo que está aperturado conforme al artículo 256 del texto constitucional
y de igual manera aplicable conforme también a lo que va a significar en sí el artículo número 2 de la ley del código procesal constitucional, ¿no? Donde dice fundamentalmente también que es una posibilidad de interpretación conforme también a los instrumentos internacionales, es decir, conforme a los instrumentos internacionales que han sido ratificados, firmados, adheridos por parte del Estado, conforme a este bloque de constitucionalidad. Asimismo, también, por otro lado, tenemos la sentencia constitucional 934, quebrada 2016. Guión C2, dice lo siguiente: los accionantes considerados lesionar su derecho al debido proceso en sus elementos principales de legalidad, a la tutela efectiva y a la defensa, toda vez que las autoridades demandadas incurrieron en error de interpretación de las normas del Código de Familia, la Ley de Registro Civil y el Código Niño y Adolescente, y al artículo 549, inciso 1 del Código Civil, relativos a la afiliación y adopción al sobreponer la voluntad reconociente ante el vínculo biológico creando una figura alterna a la adopción al permitir el reconocimiento como hijos a quienes biológicamente